Amigos y hermanos de Edificando en la Fe, les saluda vuestro hermano Edwin Mauricio Alza. Y en esta ocasión para compartir bajo el tema el Shema. Es el primer mandamiento cristiano. Un escriba judío, es decir, un teólogo contemporáneo a nuestro amado Señor Jesús, perteneciente a la religión judía a la cual pertenecía nuestro Señor Jesús, quiso probar la fe de Jesús. Él quería saber si Jesús enseñaba la verdad de la Escritura. Muchos judíos en aquel tiempo tenían la contaminación de distintas religiones. En Alejandría, Egipto, muchos paisanos de Jesús se habían rendido a la filosofía griega. En aquel tiempo en que hubo ese contacto con la cultura helenística o griega, con la filosofía griega, en el norte de África, en Alejandría, aquella antigua ciudad, llamada así en honor a Alejandro el Grande, del Imperio griego. Aquella ciudad se había convertido en la cuna del pensamiento filosófico griego, pero también allí había una gran comunidad de judíos. Lamentablemente, judíos, como es el caso de Filón, de Alejandría, se habían distanciado ya del pensamiento monoteísta unitario del Antiguo Testamento. Y lamentablemente, ellos estaban pensando ya en las categorías filosóficas de los griegos. Estaban repensando, volviendo a interpretar, en este caso, la palabra revelada a los judíos, la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos. La estaban reinterpretando con esos nuevos lentes filosóficos. Y habían mezclado la fe, esa fe tan antigua, lamentablemente la habían mezclado. Ahora, este escriba que vemos nosotros en el capítulo 12 del libro de Marcos, para él la mejor forma de saber si Jesús de Nazaret de Galilea no estaba contaminado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la mejor forma de saberlo? ¿Qué demostraría que Jesús era sano en la fe que ellos profesaban? La fe que ellos habían aprendido desde pequeños, por la instrucción de sus padres en las sinagogas, con la ayuda de los ministros de las sinagogas. La piedra de toque, por supuesto, la prueba del ácido, como diríamos, era la revelación cumbre de Israel. Revelación que el resto de naciones desconocía, a saber que solo existe un Dios, cuyo nombre personal es Jehová, como se pronuncia en algunos o por algunos, y otros pronuncian Yahvé. Si Jesús entendía esto, es decir, que Dios era una sola persona, según el escriba, pues respondería cuál es el primer y más grande o más importante mandamiento de la Escritura. Y esto era básico. Estas palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, habían sido ordenadas para ser repetidas a los niños constantemente como la base del aprendizaje en el temor de Dios, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Así que ellos enseñaban a sus niños, que repetían constantemente, inclusive hasta escribían Deuteronomio 6:4, el famoso Shema, por las primeras palabras: oye Israel, Shema Israel, oye, presta atención, esta es la revelación. Porque Deuteronomio 6:4, que confiesa al único Dios, que Dios es una sola persona, pues es
la reafirmación en Deuteronomio del primer mandamiento de Éxodo 20. Ahí tenemos el decálogo y tenemos los dos primeros mandamientos. En el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza. Inclusive se prohíbe allí la veneración o el respeto en el sentido de devoción religiosa a cualquier otro personaje, a cualquier otra persona que no sea el Dios revelado, el Dios de Israel. Esta es una revelación categórica, abierta, es una revelación no codificada. ¿Por qué? Por definición, una revelación no es un código secreto, sino más bien algo que puede ser, y de hecho es, de dominio público. Así que ya vemos nosotros la superioridad de la revelación, porque si en la Biblia preguntamos nosotros qué está más abundantemente documentado y también revelado explícitamente por una enseñanza, una serie de enseñanzas, inclusive didácticas y pedagógicas, como estamos viendo aquí, ¿es acaso la Trinidad o la pluralidad de personas en una esencia Dios? ¿O más bien la revelación categórica de la Biblia es Dios es uno? Dios es una sola persona. Claro que por mucho la revelación más clara, concisa, categórica y poderosa es que Dios es uno. En cambio, de lo otro, simplemente hay algunos versículos que son en realidad, ¿cómo podemos entenderlo nosotros? Sino más bien que estos versículos son rastrillados, se les busca algo, algún indicio que pueda de repente sustentar alguna idea, alguna elucubración, algún pensamiento. Y esto con una mente sumamente especulativa. Pero no hay una enseñanza directa. Ese escriba sabía cuál era la enseñanza directa de la Biblia, la que es abundante. Y entonces él ahora quiere preguntar, ¿cuál es el mandamiento más grande, más importante? ¿Qué es lo más importante de la revelación de Dios? Algunos no quieren admitir que la revelación más importante de Dios es que Él se ha presentado como un solo ser, una sola persona. Pero el joven rabino Jesús respondió sin dudar. Leo Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas, el teólogo judío, que los había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, sin dudar, el primer mandamiento de todos es, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. El principal mandamiento. Cuando el Señor Jesús dijo este primer mandamiento que resonaba en las mentes de aquellos que habían sido enseñados en esta gran verdad, la más importante, el escriba se alegró que Jesús militara en la fe milenaria de Israel, porque el Señor Jesús estaba allí diciendo, yo tengo una fe y esta es la base de mi fe. Yo creo que Dios se ha revelado como una sola persona, creo que Dios es una sola persona. El Señor Jesús, de hecho, que dice esto, porque en otras ocasiones nuestro amado Señor Jesús también habla de Deuteronomio 6, por ejemplo, cuando responde a las tentaciones del diablo, el Señor Jesús le dice, al Señor tu Dios adorará, y se está remitiendo a Deuteronomio 6 cuando en la Biblia dice, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando dice no tentarás al Señor tu Dios, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, otra vez nos vamos al Deuteronomio, donde dice no tentarás a Jehová tu Dios. Es decir, que nuestro Señor Jesús se movió
en esa revelación, se movió en esa teología, era la base y el corazón de sus creencias. El Señor Jesús aquí está diciendo en lo que cree, cuál es el principio de su credo, desde dónde nosotros los creyentes cristianos debemos empezar para que podamos decir realmente que somos seguidores del Mesías, de Jesús, que somos seguidores del Cristo. ¿Ve? Entonces, nuestro Señor Jesús estaba confesando el Shema, eso estaba claro. Estaba claro que consideraba que Jehová era para él el único Dios viviente. Con razón le llamó, como está escrito en Juan 17:3, en griego, monos alethinos theos, que traducido es único Dios verdadero, o el único que es en verdad Dios. Dios demuestra que nuestro Señor Jesús siempre le agradaba, siempre hacía su voluntad, siempre le obedecía. Esto que estamos leyendo aquí, que les estoy leyendo para ustedes en Marcos, demuestra que nuestro Mesías, también en Juan 17:3, confesó el Shema en el mismo sentido que Moisés inculcó a Israel. Está hablando del primer mandamiento, está hablando del segundo mandamiento del decálogo. Ese es el mandamiento. Jesús estaba libre de ídolos entonces, y de filosofías, y sutilezas huecas, y eso alegró al escriba. El escriba estaba hablando de Deuteronomio 6:4 en el entendimiento judío. El Señor Jesús también, Él le dice a la samaritana en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Antes de esto, versículo antes, el Señor Jesús había dicho que los judíos sí sabían lo que adoraban. Entonces, está diciendo que los judíos, en cuanto a adoración al Dios que se ha revelado en la Biblia, estaban en lo correcto. Ellos tenían la teología correcta, ellos tenían la doctrina correcta. Y eso es lo que debemos entender. Por eso los verdaderos adoradores adoran al Padre, únicamente al Padre como Dios. Al Señor Jesús lo honran y lo adoran, pero como Mesías. La palabra adorar aquí puede también ser aplicada a rendir honra a una autoridad que representaba a Dios, en este caso nuestro Señor Jesús. Amigos queridos, el primer y más grande y más importante mandamiento del Antiguo Pacto es el principal mandamiento del cristiano. Alguien dice por ahí no, sino que ahí el Señor Jesús le está llevando el amén y la cuerda a los judíos. Él está enseñando a los judíos y les está diciendo hasta ahí esa revelación, pero después la revelación cambia. ¿Es así, amigos? ¿Creen ustedes que el Señor le está dando por su lado a un escriba y que el Señor Jesús tenía reservas mentales? ¿No es eso hacer al Señor Jesús mentiroso o de doble ánimo? Lejos sea. Bendito sea Jesús que habló la verdad, porque Él al hablar la verdad, es por eso que dice en la Biblia que Él es el camino y la verdad y la vida. Así que Él no le dio por su lado al escriba, sino que estaba hablando verdad y estaba enseñando para los cristianos. La enseñanza de Jesús es cristiana. El Señor Jesús está dando enseñanza cristiana para sus seguidores, para los seguidores del Mesías, para los seguidores de Cristo. Hermanos y amigos, el primer y más grande mandamiento es el principal mandamiento del cristiano. Los que somos de Jesús y Jesús nuestro Redentor, confesamos el Shema sin reservas ni condiciones, y así tenemos un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Mesías, que es Jesús, según 1 Corintios 8:6. Queridos amigos y hermanos, nuestro amado Señor Jesús enseñó cristianismo, enseñó cómo seguirle, y esta es la base del mandamiento. Como dice el gran especialista y maestro del Nuevo Testamento, Sir Anthony Bassar, él dice que la religión cristiana es la única que dio inicio negando en realidad el credo de su propio fundador. Meditemos en esto. Adoremos a Dios. Hasta la próxima. Se despide vuestro hermano en el Mesías, Edwin Mauricio Alza, edificando en la fe.